¿Alguna consulta de esto? ¿Alguna duda? Daniel, una consulta. ¿El tema de la laca después no perjudica el reciclado? No, no, porque como se hace con, digamos, esto se funde, el aluminio, una vez que se va a reciclar, lo que se hace es, se lo hace un caldo, se coloca el aluminio, después como cualquier material, se afina. Entonces, toda esa laca, todos esos elementos que es también la tinta, va a parar a la escoria. ¿Sí? Ustedes saben lo que es la escoria, lo que flota sobre el producto puro. Se le agregan aleantes, se le agregan productos justamente para generar escoria, que toda esa suciedad, que no es aluminio, flote. Después se retira del baño y lo que se cuela es aluminio puro. Con el acero pasa lo mismo, con todos los elementos que fundimos siempre tienen alguna inclusión. Bueno, hay métodos de agregado que favorecen la formación de esa escoria y que todo flote y se vaya del baño. ¿Ok? Sí, sí, buenísimo. Bien. Detalles que no terminamos de ver la casa interior. Perdón un poquito. ¿Por qué favorece un sistema al otro? Yo les había comentado que la extrusión directa, lo que tenía era que era la más sencilla, era la que me permitía mayores longitudes porque no tiene que pasar a través de nada, simplemente yo voy empujando y mientras yo le agregue material va a seguir saliendo. Y la indirecta lo que tenía era que las limitaciones justamente que son ventajas de la otra, pero la pregunta de siempre, y entonces, ¿por qué lo hago? Acá tenemos en el gráfico una explicación de que la extrusión directa, fíjense que comenzamos a extruir, cuando comienza a fluir, perdón, la indirecta. Comienza a fluir, se plancha la presión necesaria hasta que en algún momento se dispara, que es cuando llega a la zona residual que ya no fluye más el material. La directa, justamente porque tiene que hacer fluir el material de todos lados hacia adelante, lo empuja, fíjense que la presión necesaria para comenzar la extrusión es mucho más alta. O sea, si yo tengo que elegir el equipamiento para hacer una extrusión de algo que no sea demasiado largo, podré pensar qué sistema me conviene más. Porque todo lo que sea mayor potencia o mayor presión significa mayor dinero, mayor costo. Mayor costo de máquina, mayor costo de energía que tengo que poner en juego, que todo es más grande, todo es más costoso. Entonces, dependiendo, como siempre les digo, qué necesito, veré qué me ofrece lo que necesito. En este caso, yo tengo que elegir dos máquinas, bueno, elegiré en función, si tengo que hacer perfiles de 30, 40 metros de largo, no tengo otra que ir a una extrusión directa. Si tengo que hacer, a lo mejor, enfriadores, bueno, los enfriadores los puedo hacer de una distancia o de una longitud de 1 o 2 metros, entonces lo puedo hacer de manera indirecta con un costo operativo mucho más bajo. ¿Alguna duda ahora sobre el tema de extrusión de aluminio? Si no, pasamos a otro tema también muy importante, muy utilizado y que tiene poco que ver con lo que vemos. Excelente, avanzamos. Vamos a pasar ahora a ver el proceso de estirado trefilado. Primera aclaración, no son lo mismo. Y es muy común en la industria hablar de uno u otro de la misma manera. En general es muy raro que alguien hable de estirado. El estirado es una palabra o un vocablo que no se utiliza. Realmente todo es trefilado. Vamos a ver que hay diferencia en el proceso, que se usa un tipo de máquina para un tipo de resultado. He visitado algunas plantas en teoría de trefilado, de perfiles, que en realidad era estirado, pero ellos mismos se denominaban trefilado. ¿En qué consiste? En hacer pasar un material ya con una forma establecida, en general una forma cilíndrica, no necesariamente, pero en general son formas cilíndricas. O sea, puedo pasar un alambrón, una barra, un alambre, a través de una herramienta que lo que va a hacer es modificar la sección de salida de esa barra, alambre, lo que fuera. Y la puede modificar simplemente
reduciendo la sección y manteniendo la forma, o puedo pasar de una barra redonda a una sección de salida cuadrada, o de otra forma irregular. El concepto es muy sencillo. Yo lo hago pasar a través, tiro, porque tengo que tirar, ya lo empujo, esto no es respirado, perdón, no es exclusión. Yo hago pasar la punta, tiro de esa punta y fuerzo al material a pasar por esa herramienta que le va a modificar su sección, tanto en centímetros cuadrados como en forma. Y acá empezamos con las diferencias, para entender qué es una cosa y qué es la otra. Les digo, ¿es similar? Sí. ¿El concepto o el proceso es parecido? Sí, no son lo mismo. ¿Qué conseguimos o de qué se trata un estirado? El estirado es esta que está acá. La materia prima van a ser barras de 4 a 6 metros de largo. Hablamos de barra. Y de un diámetro mayor a 10 milímetros. ¿Por qué se aclara esto? Porque es más, ya empieza a ser muy difícil hacer una bobina o un rollo de un material de más de 10 milímetros de diámetro. ¿Sí? Ya tenemos alambrón. De hecho, existen algunas cosas, pero en general, cuando manejamos diámetros superiores a 10 milímetros, son generalmente barras. Podemos utilizar perfiles con espesores de 3 milímetros. Yo le dije, no necesariamente tiene que ser redondo. O podemos inclusive estirar tubos. Tengo un tubo en una dimensión y lo quiero llevar a otra dimensión. Y el estirado no es solamente para alargarlo. Yo lo puedo alargar o puedo modificar su espesor, el schedule. O puedo conseguir ambos efectos. Que de hecho, si estiro el espesor, el largo se va a modificar. Lo puedo buscar una cosa, la otra o ambas. ¿Cuál es el objetivo del estirado? Calibrar, endurecer y dar forma. Y ahí sí, como yo comentaba con un compañero de ustedes, este proceso endurece por deformación plástica, el grano se achica y se deforma, endurece el material de salida. Después tengo cosas para hacer, si esa dureza no me interesa o me perjudica, tengo algunos tratamientos para hacer justamente como para bajar y modificar el tamaño de grano. Y lo importante, ¿cómo se realiza el proceso? En general es una pasada, 2 pasadas, no más, y consigo una reducción del 40% de la sección. Ahí hablamos de todo lo que es el estirado. Entonces, como ya vemos, los productos van a ser importantes, los esfuerzos importantes, las máquinas van a ser muy robustas. Cuando hablamos de trifilado, vamos a ver, si seguimos el caso de la materia prima, en general son redondos, y ya tenemos una característica distinta, de entre 5 y 8 milímetros. O sea, estos ya son alambres que generalmente van a venir en rollos, y yo voy a tener que modificar su sección, en general también de manera cilíndrica. De más tradicional de que esto es el proceso que se utiliza para hacer los alambres de los cables. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Adelgazar el material. Por eso de acá ya no hay un cambio de sección en cuanto a la forma. ¿Sí? Lo que vamos a modificar es una sección redonda cada vez menor. ¿Y cómo lo vamos a realizar? En varias pasadas, y puedo llegar hasta un 1 sobre 1000, o sea, un 10 milésimo de sección. Fíjense que yo puedo partir de un alambre de 8 milímetros y llegar a un alambre de 0,8. Que son los alambres que utilizamos justamente para electrónica, para armar cables, para circuitos. ¿Cómo es el estirado? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se hace? Primero tenemos las operaciones preparatorias. Las preparatorias es afilado y decapado. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo, acuérdense, el estirado eran barras
o perfiles mayores a 10 milímetros, en el caso del diámetro. Yo tengo que embocar eso en una herramienta que quizás lo va a reducir el 40%, así que tengo que meter un alambre, un alambrón de unos 15, 20 milímetros cuadrados de sección, lo tengo que meter en un orificio que lo va a llevar, en lugar de 20, lo va a llevar a 10 o a 11. Lo primero que tengo que hacer es el afilado. Tengo que hacerle punta a ese alambre para poder embocarlo a través de la herramienta, o sea, una punta que tenga menor diámetro que la herramienta. Y esa punta va a depender de cómo sean las mordazas del carro tractor, pero podemos hablar de que vamos a tener que afilar más o menos un pedazo de unos 100, 120 milímetros. Y después, el decapado, que es la limpieza. ¿Por qué? Acuérdense que cuando nosotros forzamos un metal a pasar a través de una herramienta, toda la cáscara que pueda tener ese material que yo estoy forzando, me agrede la herramienta. Muchas veces la cáscara puede ser tanto o más dura que el material. Ya el esfuerzo y la abrasión que se genera en el traspaso es muy importante, como para encima estar metiendo piedras en el camino. Entonces, ¿qué se hace? Se decapa el producto, es decir, se le saca toda la cáscara que puede tener, se llega al metal blanco, y con eso recién lo puedo pasar a través de la herramienta. ¿Qué consigo con esto? Preservo la vida del herramental. En general es muy caro, porque suelen ser de carburo de tungstenio o wolframio, lo que se conoce como vidia. Una vez que yo afilé y decapé el material, lo tengo preparado para pasar a través del herramental, viene estirado propiamente dicho. O sea, lo tomo de una punta y lo hago pasar a la fuerza. Ahora vamos a ver después unos ejemplos en un video para que entiendan bien cómo es la máquina. Terminado esto, ¿cuál será el producto que yo consigo? Primero, el producto que va a tener la sección que estoy buscando. Va a ser más largo, porque lo que hice fue un reacomodamiento de volumen. Pero va a tener una condición, por deformación plástica del grano, mucho más rígida. Va a ser más duro, va a ser menos flexible. Entonces, ese material me puede servir en esa condición, si es lo que estoy buscando, o si no, en general lo que hago es recocerlo. ¿Qué es el recocido? Lo llevo a la temperatura de recristalización por arriba y lo que hago es regenerar el grano. Entonces, en lugar de tener un grano aplastado y deforme, lo vuelvo a hacer redondito, el grano vuelve a crecer un poco y bueno, vuelve a retomar las propiedades mecánicas que tenía al principio o cercanas a él. Después lo enderezo, si me interesa como una barra, acuérdense lo que pasaba con la extrusión de aluminio. Cuando el perfil salía, había tanta tensión por esa deformación que lo que hacíamos era tomar los extremos, estirarlo y hacer un movimiento de twist, o sea, un movimiento de flexión o torsión más que nada, para eliminar las tensiones y que quedara derecho. Y finalmente, pulido, que dependerá de lo que quiera mi cliente, lo puedo pulir, lo puedo proteger, es un tratamiento de zincado, lo puedo galvanizar, y puedo hacer cualquier tipo de tratamiento. Porque acuérdense, generalmente el estirado lo hacemos con materiales ferrosos, pero también podemos estirar barra de cobre, barra de aluminio, caños, tubos. O sea, le puedo aplicar un montón de tratamientos superficiales de protección en función del requerimiento de mi cliente. Entonces, primero, preparo, afilo, decapo, hago el procedimiento y después vuelvo a tratar de conseguir las condiciones mecánicas que tenía al principio. Acá tenemos un pequeño esquema del estirado nuevamente. Como yo les digo, toda esta parte de deformaciones plásticas no son amables. Esto es todo a base de potencia y fuerza. Este es el redondo, la hilera o el herramental, que en este caso va a ser un cambio de sección. Tenemos la mordaza que toma sobre la parte afinada, que fue la parte que pasó directa a través de la herramienta. Tiramos con una cadena y lo forzamos a que se desplace. Vamos con un video, Rami. Sí, perfecto. Algo que se consigue con el estirado es, no lo tengo en video, pero se los prometo para la próxima clase,
Hay máquinas que hoy fabrican columnas de una manera muy particular. Recién mismo que se ve únicamente que está entrando, que va a un perfil cuadrado. Entonces el cabezal que tira de ese perfil, lo que hace es, tira una cantidad de metros, 1 metro por ejemplo, después da 4 o 5 vueltas, cosa que entonces queda enrolado, roscado, ese tubo, da 4 o 5 vueltas, vuelve a estirar 1 metro, da 4 o 5 vueltas, vuelve a estirar 1 metro, y así va haciendo perfiles, ya con una vista, porque mecánicamente no le aporta más nada, solamente es un tema estético, se utilizan para hacer columnas, para todas esas cosas. Entonces es una combinación de este tipo de sistema con un cabezal giratorio que le va dando una característica. Si no, lo puede hacer completo, va girando todo el tiempo y sacamos un perfil de sección cuadrada, pero totalmente enroscado. Cuando hablamos de la matriz generalmente, le voy a contar algo, no vamos a calcular una matriz, todo este tipo de cosas tiene siempre su característica, su secreto, pero en definitiva, una matriz que tiene un ángulo de entrada, que simplemente va a ser el emboque, tiene un ángulo que se llama de ataque, que ya lo que está haciendo es prepara y centra el material, esta es la sección, el paso calibrado, esto es lo que define, y la forma que tenga esto va a ser la forma que va a ser de perfil, y luego tiene un ángulo de salida, que simplemente lo que hace es libera. El ángulo de ataque está definido, vamos a decirlo así, depende del tema de materiales, el ángulo que tiene. Esto es un dato solamente para que lo tengan. No creo que vayan a calcular ningún tipo de herramienta de esto, pero por lo menos para saber que la herramienta tiene esta forma, un preemboque, un ángulo de ataque, la sección calibrada y el ángulo de salida. También podemos estirar, como les había comentado, tubos. ¿Para qué lo puedo hacer? Nuevamente, más longitud con un diámetro exterior o una forma exterior calibrada. Yo puedo pasar un tubo redondo a un tubo cuadrado. En general no es al revés. Y también puedo calibrar el interior. Puedo definir un espesor de pared. A partir del mismo tipo de tubo, puedo, jugando con las longitudes, ajustar los tubos. Ustedes habrán visto, que tienen algo de contacto con la parte herrería, por ejemplo, ustedes pueden comprar tubos de construcción, se llaman, que son los tubos cuadrados, 20-20, 20-40, 20-60, 40-60, 60-60, así, son secciones rectangulares o cuadradas, y cada una de esas tiene un espesor o definido o un espesor que yo lo puedo pedir especial. ¿Y qué es lo que se hace con esto? Y se van cambiando los herramientales para obtener un tipo de sección determinada. ¿Y eso para qué? Para los esfuerzos que yo quiero que soporte. Para armar un techo, para armar un parasol. Entonces, tenemos todo este tipo, o todas estas clases, de sistemas de reducción. En general, la que hemos visto hasta ahora es esta, la que maneja el diámetro exterior, y acá no pasa más que eso. También después tenemos, para manejar el diámetro interior, en este caso, y evitar que se aplaste. Porque si yo hago una reducción importante, el tubo se puede aplastar, se puede deformar, si en algún momento tiene la tensión en un punto o hay una zona débil, se aplasta, y supone que se aplastó, ya el tubo pierde su forma. Pues si nada lo contiene por dentro, ¿cómo hago para que se quede, obligarlo a que se quede pegado a las paredes exteriores? Bueno, entonces se le coloca un mandril interno, y lo que va a hacer es hacer que el tubo fluya, y acuérdense, esta, la zona de reducción es esta, y el interior va a ser el que va a calibrar el diámetro interior. Tenemos también un sistema como esto que es muy similar, y en este caso es un sistema que en lugar de tener una barra que me limitaría la longitud, se coloca un plug, un tapón del lado interno, que lo que hace es se acuña, y yo hago pasar el material, el tapón está acuñado y mantiene justamente la forma. Esto ya me da la posibilidad de tener más cantidad de metros de reducción de un tubo
con una forma característica. Por supuesto, el tapón, en estos casos, cuando tenemos que manejar diámetros interiores, en general van a tener que ser redondos, porque uno tendría que calibrar la posición, la forma interna del tapón, tiene que estar ajustada con mucha precisión respecto a la forma externa, para mantener el espesor en una figura que no sea cilíndrica. Esto es una estiradora de perfiles, responde al mismo sistema que vimos recién. Fíjense que acá se ve clarito, este es el montante de la máquina, acá está puesto el herramental, ahí asoma la punta del perfil, del redondo, que se va a estirar, viene el carro, lo muerde, lo toma de esa punta que ya pasó a través del herramental, comienza a desplazarse hacia atrás, el sistema es el mismo que acabamos de ver, esta es la cadena que tira el carro hacia atrás, fíjense cómo el perfil va avanzando, hasta que después conseguimos que el carro llegue al final, se termina la longitud del material, se suelta, cae un depósito, el carro vuelve a avanzar y comienza nuevamente el ciclo. Algo característico es el tipo de lubricación que podemos tener. Vimos en la máquina hace un ratito que tenía lubricación líquida, o sea, una especie de aceite soluble. Eso va a depender siempre del grado de reducción y el tipo de material. En general, yo las que he visto, esta es de una planta en Brasil que yo visité, se utiliza o un tipo de jabón, como si fuera un jabón en polvo, o a veces se fabrican fórmulas que son totalmente empíricas, se va probando, porque lo importante de eso es que no se pegue material, porque el material no se adhiera ni a la herramienta ni al perfil. Si se genera un punto de arrastre en alguna parte, voy a conseguir un perfil que va a tener toda una línea arrastrada y por supuesto es un perfil scrap. Aparte, si se pega o se adhiere alguna parte del perfil en la herramienta, es muy probable que la rompa. Porque están preparadas para resistir determinada reducción y si yo le pongo una parte más grande o una parte dura, los esfuerzos van a aumentar y la herramienta se va a terminar rompiendo. Entonces utilizan un tipo de lubricante sólido, como en este caso, que en general suele ser jabón en polvo. Hay otras mezclas que se le coloca grasa de cerdo, ¿verdad? Como el embutido profundo o extra profundo, se utilizan fórmulas mágicas con grasa, con un montón de cosas muy raras. Lo importante es conseguir la lubricación, que el material fluya a través del herramental, no se trabe, no se deforme, no se marque y podamos tener el producto que estamos buscando. ¿Quedó claro el tema del estirado? Sí, todo claro. No escuché, perdón. Sí, todo claro, digo. Ah, ok. Ahora vamos a ir a la otra, al otro proceso que es similar, pero que no es lo mismo. Vamos al trefilado. Como aclara ahí, el trefilado es un caso particular de estirado. ¿Y por qué decimos particular? Acuérdense, arrancábamos de un redondo en general, de diámetro menor a 8 milímetros, estirábamos hasta 1000 veces y podíamos obtener alambres extremadamente finos. Y ahí sí, en general el trefilado se utiliza para metales no ferrosos. Es muy común estirar aluminio y lo más común de todo es estirar cobre. Aunque también se estiran materiales mucho más complejos como será acero inoxidable e inclusive los filamentos de las viejas lámparas, porque ya no usamos más filamentos, que eran de tungsteno. Esos alambres también se estiraban de este sistema. Por supuesto, una herramienta para estirar tungsteno, estamos hablando de que las herramientas son de carburo de tungsteno. Entonces, estaban muy parejos quién dañaba más a quién. ¿Qué hacemos entonces en estos casos? Lo mismo. Tenemos la etapa preparatoria, y ahí tenemos afilado, lo mismo, hay que hacerlo pasar a través de la herramienta, afilamos una punta para poder pasar a través de la herramienta. El decapado, buscamos la limpieza del material para que no estropee la herramienta, pero aparece una nueva función preparatoria, que es el soldado. ¿Y esto por qué? Porque nosotros ahora podemos
llegar a trefilar y armar bobinas prácticamente de longitud infinita. Algo así como ocurría con la extrusión de aluminio, que mientras yo le colocara aluminio atrás y empujara, se iba soldando uno con otro y iba a tener un perfil infinito si lo pudiera trasladar. En el caso del trefilado, yo puedo armar bobinas de longitudes 3, 4, 5.000 metros de un producto y la voy a ir consiguiendo a partir de bobinas a lo mejor de 100 metros. Y cuando van avanzando, como yo tiro de un extremo, la cola de esa bobina de 100 metros, la sueldo a otra, le repaso la soldadura y cuando paso por el ornamental sigo estirando y es una cosa infinita. Mientras yo vaya soldando tramos, voy consiguiendo longitudes prácticamente infinitas de material. Fíjense acá, hay un caso de que también se refieren a aceros duros, donde yo puedo hacer resortería, resorte de acero. No resorte común de alambre, sino resorte de acero, que se utiliza muchísimo en la industria automotriz, se utiliza mucho también en la industria blanca, o sea, para fabricar heladera, para fabricar cocina. Entonces ahí tenemos que perfilar productos de mucha dureza y alta dureza. Cuando viene entonces, decimos todas las funciones preparatorias, vamos ahora al proceso. Es lo mismo que acabamos de ver. Lo enhebramos en el herramental, lo tomamos de la punta y tiramos. Y tiramos todo lo que esté previsto que tiremos. ¿Qué ocurre luego? Lo mismo que habíamos visto antes. Cortar, y acá el corte lo voy a definir en función del tamaño de la bobina. Yo puedo cortar cuando tengo un carretel de 3.000 a 4.000 metros. Voy a hacer el recocido si lo requiere el proceso. Nuevamente, el recocido es para regenerar el grano, para tratar de bajar la acritud. O sea, si yo trefilo muy fuerte un alambre, y hice una reducción de sección muy importante, y después a ese alambre lo quiero doblar, es muy probable que ese alambre se quiebre. Porque ahí sí, tomó tanta dureza, se deformó tanto el grano, que ya se hizo frágil. Entonces aparece la acritud y cuando yo lo quiero doblar, se quiebra. Entonces es muy común hacer un recocido al final como uso de producto, dependiendo para qué lo quiera mi cliente. Y también es muy común entre etapas de trefilado, porque esto no se estira todo en una sola herramienta. Entre etapas de trefilado es muy común también colocar calentamiento por inducción, o sea que es un calentamiento dinámico, es una bobina que está enhebrada en el alambre pasa y a medida que va pasando se pone rojo y se va enfriando, pero ya le hice la transformación metalográfica, le acomodé el grano, que va a permitir que yo lo pueda seguir deformando, lo vuelvo a calentar, lo regenero, lo vuelvo a deformar, y finalmente le hago un tratamiento térmico de recocido a toda la bobina junta. Y después puedo tener un pulido, un revestimiento, como tenemos con lo otro. En el caso del cobre, yo lo puedo proteger, si es un alambre de cobre que yo voy a utilizar, por ejemplo, para bobinaje de motores, lo puedo recubrir con una laca, con un barniz, justamente para evitar que tenga un corte directo, y después lo vendo en una bobina para bobinar motores. Lo puedo recubrir con algún tratamiento superficial para darle color, etcétera. Nuevamente, los procesos entregan lo que quiere el cliente. Y para eso, el gran proceso también tiene salidas distintas. ¿Cómo es? Tenemos una bobina, donde está el alambrón, hasta 8 milímetros de diámetro. Pasa por la herramienta, lo voy tirando. Pero ya no tiro de una mordaza, sino que ya lo enhebré con un carretel y voy tirando con ese carretel. Ese carretel mismo es el que va generando la tensión. Y voy enrollando. Y voy consiguiendo una bobina de mucha más cantidad de metros en una sección menor al de inicio. Velocidad, como dato, 1500 metros por minuto. Proceso rápido. Acá tenemos un poco el esquema. Yo le decía, no se hace toda una sola etapa. Realmente tenemos la entrada, un bobinador,
pasa a través de una herramienta, tirado por este, y lo que sale pasa a través de otra herramienta, tirado por este, y así puedo tener sucesivas etapas en función de la reducción que yo le pueda hacer al metal, en función de lo que esté buscando, de dónde esté partiendo. Ahí tenemos un esquema en perspectiva para que se pueda entender cómo es. Voy a pasar un video, Rami, cortito, pero muy aclaratorio, ¿verdad? Daniel, Sí, ¿escuché mal o dijo deformación elástica? no, plástica. Ah, entendí elástica. Me pareció escuchar mal, por eso. Planteémoslo, si hubiera dicho elástico, entonces eso volvería a su estado inicial. Sí, por eso pensé que capaz era un error del video o yo escuché mal, por eso preguntaba. No, es decir, yo la verdad no me lo cuestioné nunca, porque para mí es plástico, pero lo voy a escuchar con No, para mí es detenimiento. plástico. Para mí es, o sea, eso es una deformación plástica, pero escuché en el video que dijo elástica. Pero por ahí fui yo nomás. Bueno, después lo voy a escuchar con detenimiento. Lo que le comentaba, de las etapas de recocido. Ahí nombró el recocido final de toda la bobina, pero se utiliza etapas de recocido previo justamente para poder conseguir reducciones muy importantes de sección. Porque el alambre se va endureciendo, se va generando el fenómeno de acritud y llega un punto donde si yo lo quiero estirar, ahí es donde yo lo puedo cortar al alambre. Si corto el alambre, se para todo el proceso, se hace una galleta bárbara, ¿no? Porque estos procesos están hechos para avanzar en un solo sentido. Entonces tengo que ser muy cuidadoso para evitar justamente eso, que el alambre se corte. ¿Qué hago? Lo voy recociendo intermedio cada etapa. Digo, es una cosa muy sencilla, es una bobinita. Por corrientes parásitas lo que hacemos es elevar la temperatura, se calienta localmente, realmente es un tramito de no más de 10-15 centímetros, y cuando va avanzando se va enfriando solo. Y después se entra nuevamente la etapa y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los ornamentales? Igual que en el estirado. Tenemos una zona de emboque y la zona de reducción, de un ángulo de salida, justamente para que no se trabe o que no se genere nada. Trabajamos con un lubricante, como bien decía recién en el equipo, todo el sistema está inmerso en un lubricante, el que ofrecen ellos. Otros son sistemas abiertos en el cual tiene un goteo, o tiene un lubricante sólido, a veces tiene como una especie de esponja, donde el lubricante está empapado y se asegura que siempre esté húmeda la zona de ingreso de la herramienta. Como le decía, el lubricante. Fíjense, en este caso utilizan grafito en polvo y seco. Cuando vamos a trefilar wolframio, o sea, carburo tungsteno. Podemos tener grafito en suspensión, en aceite, eso le decía, lubricante líquido, en el caso de trefilar alambres de molibdeno. Y en algunos casos también wolframio. O si no, cera, parafina y jabón para el trefilado de los metales. Repito un poco el esquema también que se da en el estirado. Jabón en polvo, aparte de lavar ropa, sirve para un montón de cosas. Se producen en este proceso, justamente como es una deformación plástica importante, aparecen defectos. Los defectos pueden ser variados, dependerá del material, dependerá de las condiciones de trabajo, de la reducción que hagan. Y estos defectos son en ambos procesos, tanto en el estirado como en el trefilado. Los más comunes que pueden aparecer son primero grietas, donde yo voy creando tensión, las capas superficiales que se van endureciendo por deformación plástica, pueden empezar a aparecer grietas y fisuras. Podemos tener incrustaciones, y eso es lo que yo le decía, que hay que tener mucho cuidado, que la incrustación no sea del herramental en el alambre, porque si se incrustó parte del tungsteno en el alambre, no solamente me perjudica el alambre, sino que me está deteriorando el herramental. O sea, cuando se incrustó una parte del herramental, falló. Es cuestión de tiempo únicamente que se gaste y se rompa. Podemos tener lo que se llama traslapes, o sea, pisaduras, donde el material en la entrada se comienza a amontonar, después fluye, se amontona, fluye. Bueno, todo este material va pegado y genera zonas de densidad distinta. Puede tener la misma forma, porque de hecho si pasó por el herramental va a tener la misma sección, pero la densidad de ese material se generan como olas
y hace que después tengamos puntos de falla en la discontinuidad. Y también lo que aparecen son este tipo de defectos, que son fisuras internas, que habíamos visto cuando nosotros hacemos trabajo en caliente, en general, si no entra oxígeno, se pueden volver a sellar. Si es en frío, es más complicado. Y fíjense que también comentó el video, que cuando se hace el recocido de la bobina, al final, se hacen hornos de atmósfera controlada. ¿Para qué es un horno de atmósfera controlada? ¿Alguien me puede decir? Para evitar que el oxígeno entre en contacto con el material y se termine generando la oxidación del mismo. Correcto. Entonces, la atmósfera controlada, generalmente se le pone nitrógeno. Lo que conseguimos con eso es expulsar, sacar el oxígeno de alrededor de la zona donde estamos generando deformaciones, porque justamente la oxidación aparece en zonas de alta temperatura. Lo mismo pasa en la soldadura. Cuando ustedes están soldando, y más no cuando soldamos con electrodos, sino cuando estamos soldando con argón. El argón, en definitiva, cuando uno dice soldadura de argón, es soldadura de arco sumergido en argón. Lo que hacemos es el concepto de soldadura, como si fuera un electrodo, que de hecho es un electrodo, nada más que no aporta, sino que está fundiendo las dos partes que yo estoy soldando, pero cuando se dice soldadura de argón, es un electrodo que está continuamente recubierto de una microatmósfera que es pura en argón. Entonces, al no haber oxígeno, no se produce justamente la oxidación normal en cualquier soldadura, que en el cordón de soldadura se verifica siempre unos 4 o 5 milímetros a cada lado del cordón. Y esa formación de esa decantación, lo que digo, la decarburación, son zonas donde puede fallar y se puede oxidar mucho más rápidamente. En este caso pasa lo mismo. El horno, la atmósfera controlada, protege al material para que no tenga oxígeno y no se produzca la oxidación. Acá tenemos algunos ejemplos, esto es lo que yo les comentaba del dado que queda adentro. Fíjense que se acuña el dado, yo hago circular el material en este sentido. El dado se acuñó, queda ahí, entonces ¿qué me va haciendo? Calibra el diámetro exterior en la herramienta y el diámetro interior lo calibra la parte exterior de esa cuña que queda instalada adentro. Acá podemos ver algunas bobinas de alambrón, en este caso es cobre. Esto después se va a transformar en alambre de a lo mejor 2 décimas de diámetro. Alambre muy fino. Acá podemos ver el corte de cómo es el herramental. En este caso está pasando un material hexagonal y va a salir de manera hexagonal. Cuando manejamos este tipo de cosas, en el estirado, la herramienta va a tener una forma hexagonal. Entonces tenemos que colocar la barra, y esta sí, ya se coloca a mano, para que coincidan las caras del hexágono con las caras reducidas de la herramienta. Si no, en lugar de salida de un hexágono va a tener un dodecágono, si lo puse cruzado. Aparte voy a trabajar con las aristas sobre la zona plana. Entonces, esto lleva orientación también cuando vamos de una forma a una forma similar. Yo les decía que es muy difícil de hacer, nos obliga a una orientación manual particular. En general se trata de obtener un hexágono a partir de un redondo. Bueno, acá vemos una máquina trefiladora de un montón de etapas. Y acá estamos viendo, esto fue lo que yo fui a ver en esa planta que les comenté, está la foto, cómo obtenemos una sección. Porque la pregunta en este caso sería, yo quiero una sección de este tipo. ¿De qué manera se les ocurre que la podemos obtener si no es así? ¿De aluminio? ¿Por extrusado? Si fuera aluminio, por extrusión, ¿sí? Bien. ¿Y si fuera 1010? Puedo forjar y después soldar. Me parece muy caro el proceso, por todo lo que implica. Por laminado. Los perfiles,
Es decir, el laminado que hemos visto, no solamente para chapa. Acuérdense que vimos cómo se laminaba un perfil, cómo se laminaba un tubo. Yo puedo obtener de un redondo que venga del tren de laminación, o inclusive hasta de una colada continua, porque no estamos hablando de una sección, y puedo tener rodillos, cilindros con la forma, de hecho así se lamina un perfil doble T, un perfil U, lo puedo obtener a partir de la laminación. Fíjense que de cuántas maneras yo puedo obtener algo parecido. Y nuevamente siempre analicemos qué necesito tener de un proceso, qué características yo requiero de ese proceso, y a ver qué proceso me lo da de mejor manera. Laminado, con rodillos, me entrega justamente perfiles de la forma que yo quiero. Lo que pasa es que probablemente me lo pida, si es una forma muy compleja, que lo tenga que hacer en caliente. Si lo hago en caliente, ¿qué característica va a tener ese perfil a la salida del tren de laminación? Mal acabado superficial. ¿Qué más? Va a ser más maleable. Vamos a dejarlo como que puede ser. Dijimos, las propiedades mecánicas pueden ser buenas, pero no van a ser tan buenas como si fuera trabajado en frío. La calidad superficial no va a ser tan buena. Va a haber cáscara, va a Tiene haber, digamos, incrustaciones. exactamente. Entonces, fíjense que esa forma, dependiendo qué exigencia yo le ponga a ese producto, me va a servir o no me va a servir. Si yo quiero obtener ese perfil en acero y lo hago en caliente, quizás la calidad no sea la misma. ¿Lo puedo obtener en frío? Y sí, partiendo de una barra cuadrada, redonda, de una forma de la que fuera, estirándolo, y eso va en frío, yo podría tener ese producto con una calidad superficial buena, con una precisión dimensional buena, con unas tolerancias microgeométricas aceptables, no sea productivo. Depende de lo que ustedes quieran, hay una cosa o la otra. Después veremos los costos. ¿Sí? Porque hay que fabricar una herramienta. Pero un tren de laminación hay que fabricar bastantes rodillos, porque no lo vamos a hacer una sola pasada. Hay muchas formas de obtener algo. Yo siempre le digo, siempre va a haber una que va a ser la mejor. Lo podemos extrudar. ¿Se acuerdan que vimos que existen, no son comunes, pero existen, extrusiones de acero? Otra vez, esas son en caliente. Entonces volvemos un poco a la característica del laminado en caliente. Tenemos muchas maneras. Siempre tenemos que ver. Inclusive hasta lo podemos hacer por arranque viruta. Tengo una barra redonda, armo un tren de fresas, es una fresa normal, sin mucha pretensión, y lo freso. Lo que pasa es que ahí va a estar fabricando viruta. Acuérdense siempre que ustedes, el kilo de perfil, mejor dicho, el perfil lo compran por kilo. Y van a obtener longitudes. La diferencia entre lo que pesa un perfil de ese tipo a lo que pesaba la barra original es viruta. Y ustedes esa viruta la tuvieron que retirar, tuvieron que poner energía para eso, una máquina especial, herramientas especiales. Siempre hay muchas formas de hacer lo mismo. Una va a ser lo mejor de todas. Y es un poco la idea que queremos darle con el equipo. Ustedes empiecen a diferenciar y a entender qué proceso se adapta mejor al resultado que ustedes necesitan. ¿Estamos bien? Sí, todo claro. Bien. Vamos a pasar ahora a otro proceso distinto. Siempre relacionado con metales, siempre relacionado con no retirar viruta del proceso. ¿Qué aparece el estampado? El estampado, que es el global, el plegado, que es el particular, que es el que más vamos a ver,
Porque estampado en realidad ya hace falta matrices, ya hace falta que sea un poco más complejo. Nos interesa que tengan el concepto de cómo se analiza, y acá sí vamos a hacer algunas cuentas, cómo se analiza el esfuerzo y las características de una operación de plegado. Yo quiero doblar, en este caso, materiales. Que puede ser ferroso o no ferroso. Lo que pasa es que los ferrosos sí, acuérdense, cumplen con la ley de Hooke. Algunos no ferrosos no. Las fundiciones ni que hablar. Entonces, cuando hablamos de forjado en frío, de estampado, hablamos de todo el trabajo de deformación que vamos a hacer a baja temperatura. O sea, esto lo vamos a hacer a temperatura ambiente. Y aparecen algunos procesos, como les había comentado, el embutido, el doblado, el rolado, el estirado, que tienen buenos acabados y mejoramos la resistencia mecánica. ¿Cuáles son los procesos más usuales de este tipo? Cuando hablamos del estampado, deformamos plásticamente un material a partir de una matriz. Esa matriz podrá ser una matriz universal, como la que vimos en la primera figura, o sea, una cuchilla. Esa cuchilla puede ser una cuchilla, puede ser una zona redonda, una forma, un punzón, puede tener muchísimas formas. El material lo voy a doblar. Lo hacemos justamente por presión, deformación plástica en frío. Y podemos hacer variantes, como el caso del pestañeado, el caso del doblado, el engranfado, que es ese cierre que se hace de esta manera en los envases. Realmente, si está bien hecho, es muy estanco. Es decir, tenemos muchas alternativas de cosas para poder hacer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a manejar o a diseñar el plegado de una chapa o el doblado de una chapa es saber, ahora vuelve el fenómeno de la fibra nuevamente, que todo material, toda chapa, tiene la fibra orientada en algún sentido. Por esto, cuando compramos chapa, salvo que compremos una bobina, que ahí sí vamos a ver dónde está orientada la fibra, porque es la forma como está enrollada esa bobina, porque así se enrolló en el proceso de deformación. Cuando compramos chapa, en general para hacer un trabajo, podemos comprar un paquete, o sea que la chapa ya venga precortada, y vamos a recibir chapa de 1 metro por 1 metro. Bueno, ¿para dónde va la fibra? ¿Va para allá o va para acá? Porque no es lo mismo colocar una chapa cuadrada en una matriz que tenga una deformación en un sentido en particular. Porque la chapa se comporta muy distinto, a favor de la fibra o en contra de la fibra. Entonces, tenemos que tener en cuenta de arranque de nuestro diseño, de pedir, si vamos a trabajar con chapa precortada, que la chapa ya venga identificada en el sentido de la fibra. Cuando uno compra bobinas, ya la fibra ya sabemos para qué lado va. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en una pieza que va a ser deformada por este proceso? Primero tenemos que tener en cuenta el radio de curvatura, o sea, cuál va a ser el radio en el cual yo voy a doblar esa chapa, una chapa acá, esto se va a doblar. Nunca va a existir un ángulo recto. No existe el ángulo recto, siempre por más chico que sea va a haber un radio de cuerdo. Lo que pasa es que ese radio, cuando supera determinado tamaño hacia abajo, me genera problemas en la estructura de la pieza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se define por un parámetro, digamos, histórico, un parámetro de taller, que vamos a trabajar siempre siguiendo estas normas. El radio de curvatura, o sea, el radio donde yo voy a doblar la chapa esa, este radio que tengo acá, va a ser de 1 a 2 veces el espesor de la chapa. Cuando trabajamos con materiales blandos, que son 1010, 1020. Entonces decimos que el radio no puede ser menor que 2 veces el espesor de la chapa. Porque si es más chico que 2 veces el espesor de la chapa, ya empezamos a tener posibilidad de tener algún problema. En cambio, cuando son aceros duros, de acero que pueden estar aleados o acero que pueden estar combinados o tratados térmicamente, la convención es llevarlo de 3 a 4 veces el espesor de la chapa. O sea, tiene radios todavía más amplios para evitar que en el esfuerzo de corte
el esfuerzo de plegado, ese material rompe. Y fíjense lo que pasa con el efecto. Si yo tengo la fibra que avanza en este sentido, si la doblo así, no va a ningún problema. Esta es la orientación correcta de la fibra. Yo tengo que saber para dónde va la fibra en la chapa. No se ve la fibra en la chapa. Si yo tengo la mala suerte de haber elegido mal el sentido de la chapa y la quiero doblar así, va a ocurrir que en esta zona se va a producir una fisura. Ahí se produce un defecto, y esta fisura muchas veces puede llegar al desgarro de la chapa y a la rotura de la pieza. Simplemente por no haber previsto, por no saber cómo es la orientación de la fibra. Entonces, primero que tenemos que tener en cuenta es orientación de la fibra y el radio de curvatura. Esa es la definición de mi herramental y de mi pieza. Yo soy periodista, entonces elijo el proceso en base a lo que quiero operar. Después tenemos lo que es las formas de estampar, la forma de plegar, puede ser de dos maneras. Plegada al aire libre, que es con el punzón, como estamos viendo en la figura, en la cual voy, en base a habilidad y en base a la herramienta que estoy utilizando, poder hacer doblados de cantos vivos, poder hacer doblados de ángulo recto, ángulos más abiertos. Todas formas que no dependen de una matriz. Simplemente lo voy a manejar en base a utilizar una cuchilla. Si utilizo mejor dicho, el estampado no al aire, sino estampado en matriz, las dos partes de la matriz, al cerrarse, van a definir una forma interna que va a ser la que va a tomar la chapa. Para cosas más complejas utilizamos matrices. Ella implica un desarrollo de ingeniería mucho más acabado, suelen ser de varias etapas, a veces tengo que plegar formas muy complejas y no las puedo hacer solamente de una vez. Tendré varias etapas y aparecen lo que se llaman herramientales progresivos, donde cada etapa va haciendo una modificación a la anterior y quizás recién en 4 o 5 golpes de matriz obtengo la pieza final que estoy buscando. Ejemplo muy sencillo para entender: el punzón tiene una forma, la matriz tiene otra forma, y cuando deformo plásticamente obtengo la forma de esto. Tengan en cuenta algo: el material, por más que yo esté trabajando en el periodo plástico, siempre va a tener una resiliencia. Y siempre va a intentar volver, aunque sea un poquito, a la situación original. Entonces, cuando ustedes piensen en plegar ángulos rectos, siempre se tienen que pasar un poco de los 90 grados para que cuando el material retome esa pequeña cantidad de elasticidad que le queda, pueda llegar al ángulo recto. Si no, si ustedes pliegan como en este caso, lo más probable es que la chapa, cuando saquen el punzón, se vuelva a abrir, se tiende a levantar y en lugar de 90 grados les queda 88 grados. Recuperó algo de elasticidad residual que le queda. ¿Sí? Con este tipo de forja libre podemos obtener ángulo, podemos obtener U, inclusive hay gente que es muy hábil y puede hacer hasta cajones cerrados con una cuchilla. Cuando empezamos a meter en el análisis de cómo calcular tanto cómo va a estar la pieza y qué fuerza necesito, como también definir cómo calcular el desarrollo. Porque cuando ustedes van plegando, ¿a cuánto cortaría una chapa recta para que cuando la doblen les quede como ustedes quieran? Bueno, toda una forma de cálculo que va a depender de algunos factores. Lo importante es entender que la chapa, aparte de la fibra, tiene también lo que se llama una fibra neutra, que corre distinto, corre totalmente horizontal y paralela a las caras de esa chapa, y que está marcada acá. Y ustedes por resistencia a materiales saben que cuando yo hago una chapa, la estoy comprimiendo, tengo esfuerzos de compresión en la zona de aplicación de la fuerza y esfuerzos de tracción en la zona opuesta. En la zona donde yo empujo se va a tender a cerrar, entonces ahí comprimo. La zona que está alrededor se va a tender a abrir, entonces ahí tracciono. Y son los esfuerzos que se generan. La fibra neutra, en general, no está en el medio,
salvo para espesores muy chiquitos se considera despreciable, pero si el espesor del material que tengo que plegar es grueso, tengo que calcular la fibra neutra para analizar el cálculo del desarrollo. Yo tengo que cortar o tengo que plegar soportería a 90 grados con las dos alas que sean distintas. Bueno, ¿a cuánto corto las piezas planas para que cuando las pliegue me queden como lo quiero? Esto es un análisis, en el libro de Rossi de Herramental está muy bien explicado, creo que en el apunte está explicado también, donde analizamos que el desarrollo lineal, o sea, este L, la longitud de la que yo tendré que cortar esta chapa para obtener este L y este H con este radio, se calcula de esta manera. Vamos a ver después algún ejercicio donde van a hacer los cálculos para prever. En general, salvo lo que sea soportería, se suele primero plegar con un cierto análisis previo y después se termina de recortar la forma final ya con la pieza con su forma. Eso es para asegurar cuando tengo que tener formas muy precisas. Si no, si es soportería, yo lo podría manejar directamente con este análisis previo. El desarrollo lo calculamos de esta manera, como L1 más H1 menos K. Y K es un factor constante donde sale de una tabla. Esto tiene mucho de empírico, nuevamente, porque la posición de la fibra neutra va a depender de muchos factores internos de la chapa, internos del material. Como a veces no los conocemos, entonces lo calculamos de esta manera. Por tabla, se han hecho un montón de ensayos y se sacaron valores promedio. En el caso de tener que plegar una chapa con todas estas curvas, el largo L, será el largo del desarrollo completo de esta chapa, va a ser la sumatoria de N1 hasta NK, de la cantidad de curvas que tengo, y el L va a ser este análisis. Va a surgir de este análisis, perdón. Acá tenemos la... Sí. Del anterior, digamos. Esa fórmula vale cuando todos los radios de curvatura son iguales, ¿no? Sí. Está. Sí, sí. El tema de plegado para el cálculo de piezas plegadas es toda una materia en sí misma. El libro de Rossi de Herramental lo explica muy bien, explica todo esto y da ejemplos de cálculo de desarrollo. Pero mucho de lo que se ha plegado se basa en desarrollos son muy empíricos. Trabajé un tiempo con gente que hacía esto, realmente los cálculos eran muy, muy empíricos. O sea, ensayo y error. Probar. Probar tanto los esfuerzos, probar los lubricantes, probar los desarrollos. Inclusive he visto, hasta que yo no lo comparto, pero bueno, una forma de hacerlo es haber plegado primero, recortar y después planchar para calcular el largo. Bueno, toda la deformación de ese planchado no se tiene en cuenta. Pues hay cosas que, todo lo que sea soportería, todo lo que sean partes de suspensión de chasis de los autos, por ejemplo, están calculados al milímetro, porque ahí cada gramo de material es dinero. Porque cuando se hacen piezas que son mucho más laxas en cuanto a la dimensión, y muchas veces se hacen ese tipo de cosas. Vamos a calcular, mejor dicho, les voy a presentar la ecuación de cómo se analiza un esfuerzo de plegado. Esto va a ser un ejemplo muy sencillo, una forma muy sencilla, es la forma básica, donde yo quiero plegar una chapa. Después de acá lo podemos complicar muchísimo. Lo importante es saber cuáles son los 3 o 4 factores y cómo juegan. Porque se le va a plantear muchas veces, y ahí vienen las preguntas del taller, que yo digo que ocurren, y le van a decir, tenemos que plegar esta chapa con esta forma y tenemos esta máquina. ¿Me sirve? Y ustedes van a tener que decir si le sirve o no le sirve. Analizando cuáles son las cuestiones. Esta es la fórmula. No hay ningún secreto, está en todos lados, donde habla que la fuerza en kilos, ojo con las unidades, va a ser igual a 2 por el sigma D, siendo sigma D la tensión de flexión,
kilos por milímetro cuadrado, la unidad. B va a ser el ancho de la chapa, el ancho en este sentido. No confundan el ancho con el desarrollo, porque no, el ancho de la chapa. S al cuadrado, o sea, el espesor de la chapa, S al cuadrado. Fíjense que la importancia ya del espesor, como es decir, como tiene una función cuadrática, el peso que tiene el espesor sobre la fuerza es muy importante. Dividido sobre 3 veces el largo. Y este largo va a ser el largo de apoyo, o largo de la B, donde yo voy a soportar esa chapa para pegar. Teniendo en cuenta esto y teniendo en claro esto, podemos empezar a pensar que cuando alguien me diga que mi pieza tiene estas características, yo podré calcular rápidamente si la fuerza que necesito para hacer el trabajo que me piden, la puede entregar mi máquina. ¿Con qué podemos encontrarnos? Con que no sepa qué fuerza entrega mi máquina, por ejemplo. Porque las prensas no siempre tienen la chapa identificatoria. La chapa identificatoria no siempre dice la fuerza y me da parámetros tan raros como presión, como diámetro del cilindro, presión hidráulica. Bueno, tengo que saber transformar esos datos de máquina en datos de trabajo para mi proceso. Porque cuando yo no sé la fuerza que entrega mi máquina, tendré que ver, por lo menos, qué presión hidráulica maneja esa máquina y qué diámetro del cilindro tiene esa máquina. Con la presión y con el diámetro, yo puedo sacar la fuerza que me entrega en el vástago del pistón. Y esa va a ser la fuerza que va a entregar la máquina después. Por otro lado pongo la fuerza que necesito para doblar esa chapa, y ahí veré si la máquina cumple o no cumple con lo que tiene que hacer. Si cumple, vamos bien, no hay ningún problema. Yo calculo esto, una chapa de X milímetros, tanto de largo, tanto de ancho entre apoyos, no hay problema. El radio ya dijimos que vamos a trabajar siempre con el radio de 2 veces el espesor se chapa blanda, 4 veces el espesor se echa una chapa mucho más resistente. Y si no me da, si la máquina no me da la fuerza necesaria, ¿qué hacemos? ¿Qué propuesta puedo hacer yo como ingeniero de proceso? Decirle, mirá, la máquina no me da, pero si hacemos... ¿Hacerlo en etapas? ¿Cómo, perdón? ¿Hacerlo en etapas? No, porque en definitiva el esfuerzo va a ser el mismo. Ah. Porque los parámetros no van a variar. Pues fíjate que no hay ningún parámetro que diga la profundidad de plegada. Eso está fuera del análisis. Entonces, si yo tengo para jugar estas características, yo lo marco como si lo estuvieran viendo. Si tengo para jugar estas características en la fórmula, y ya sé que la presión no me da, ¿qué puedo hacer? ¿Qué Acercar los sería lo apoyos. primero? ¿Cómo? Acercar los apoyos. Excelente. Muy bien. Matías, Sí, sí. muy bien. Excelente. Es lo primero que tenemos que proponer siempre. Porque fíjense que como este L, porque 3 es un factor, este L es este L, si yo acerco los apoyos, como dice Matías, ¿qué va a pasar con la fuerza necesaria? Aumenta. Aumenta. Tendrías que alejar los apoyos. Entonces, bien Matías con la observación, pero mal con el análisis. Esto, si yo lo llevo para acá, entonces esta B ya estaría con esta distancia, esta L1, digamos.
hace que esto crezca. Si esto crece, la fuerza baja. ¿Sí? Ahora yo tengo que ver si la chapa con esa L más grande apoya todavía. Pues si me queda que estos extremos, este extremo y este extremo, cuando está doblado, se me caen adentro de los apoyos, ya no me sirven. Entonces, sí podemos proponer nosotros, primeramente, sin molestar a nadie, tratar de ver qué hacemos con este valor. Este valor es el que me achica o me agranda la fuerza necesaria. En el caso de que eso no lo pueda manejar porque es propio de la máquina, ¿qué puedo hacer yo para tratar de hacer el trabajo? ¿De qué más depende esta fórmula? No, pero después ya depende de las características del material en el que estás trabajando. Correcto. Sí. ¿Pero qué puedo hacer yo? Y cambiar el material o cambiar el espesor de la chapa. El espesor de la chapa es el que más influye, entonces probablemente, si se puede, sería eso. A partir de ahora yo tengo que hacer propuestas. Que algunas son internas, que las hago yo y nadie se entera. Y otras voy a tener que consultar con mi cliente. Entonces ya dijimos, este no lo puedo modificar. ¿Qué me queda que yo pueda modificar todavía sin pedirle al cliente algún tipo de excepción? Achicar B. Achicar B. B es el ancho, es parte de la pieza, Claro, es la estructura de la pieza, ya estoy tocando el producto. claro. O se ve, tampoco. En B y S estás tocando el producto. En B, ese tampoco. Claro. ¿Qué me queda entonces? ¿Qué podemos hacer con esto? Esfuerzo normal por flexión. Vas a tener ahí un tema con la distancia entre los apoyos. No, ¿por qué? El L no lo puedo tocar por un tema constructivo de máquina, que generalmente es lo primero que se hace, se toca ahí. Pero en este caso, La L es lo más fácil, digamos, que tendrías. el L es la herramienta que yo tengo, es un cubo que va a tener una vez, después vamos a ver algunas formas, pero el L es algo que es constructivo de mi empresa, de mi máquina, entonces yo lo puedo modificar. ¿Hasta dónde? Hasta que le dije, la distancia entre estos dos puntos no se me caiga en el hueco antes de terminar de plegar. Tengo que calcular si eso plegado va a tener un ancho que no puede caerse dentro de esa distancia L. En este caso es el hueco. Yo lo puedo hacer macizo, el soporte, entonces ya no se cae en ningún lado. Primera cosa que podemos tener en cuenta. Si esto es todo macizo, todo este triángulo fuera macizo, y este bloque fuera así, no hay problema, no se va a caer en ningún lado. Y aunque este borde después me quede por acá abajo, no había problema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entienden? Sí, sí, se entiende, se entiende. ¿Seguro? ¿Todos entendieron? Porque me contaron solamente uno. Sí, sí. Se está comportando como una viga simplemente apoyada. Eso empieza. Exactamente. Pero así, sin, digamos, sin esto, si yo lo apoyo simplemente acá, ahí sí es una viga apoyada en dos extremos. Pues ahí es flexión directa. Pero si yo le doy flexión directa y si estos apoyos fueran móviles, pues el caso justamente para que no esté empotrado, sino que sea móvil, cuando la chapa fluye hacia abajo, se puede llegar a correr y se puede llegar a caer entre los apoyos. O sea, ahí ya nada la sostiene, ya no la deforma más. Pero si esto fuera todo sólido, a ver, como vimos
Voy a ir para atrás un poquito, ¿no? Si esto fuera así sólido, esto podría ser mucho más chico y quedaría apoyado. Si realmente el mío fuera así, la chapa podría quedar acá. Esto es muy difícil. ¿Sí? Entonces no hay problema que esto quede por abajo del punto de contacto. Si el herramental es sólido. Ahora sí es, como vimos el que estábamos viendo en el ejemplo. Así, ya no podría. Entonces son cosas que yo puedo manejar desde el herramental. Nuevamente, volvamos acá. El L no lo quiero tocar. El B y el S son del producto. ¿Qué me queda? Esto. Lo marqué. Me queda el sigma D. El sigma D me da una equivalencia que es 2 veces el sigma de rotura. El sigma de rotura está en cualquier tabla. ¿Y cómo yo puedo transformar eso a mi favor como para poder hacer el trabajo y bajarle la fuerza necesaria? Ciencia de los materiales, muchachos. Acabamos de verlo. ¿Qué pasa si lo ablando al material? Aumenta la ductibilidad. Si lo ablando, modifico este sigma R, por lo tanto modifico también el sigma D. Yo bajo el sigma R y bajo el sigma D. Si yo lo bajo, si este valor baja, ¿qué pasa con la fuerza necesaria? Disminuye. Disminuye. Nuevamente, todo esto está en el terreno de la suposición y del análisis. Pero es analizar la fórmula y es tratar de entender cómo puedo conseguir que mi proceso, que está al límite o que no llego por mi equipamiento, cómo lo puedo ajustar y modificar para poder hacerlo. Si me falta el doble de fuerza, olvídense, no hay nada que hagamos que podamos resolverlo. Pero si yo estoy ahí y puedo jugar dándole un poquito más a la bomba hidráulica, no digo tocar el diámetro del pistón porque ya es estructura de máquina, pero consigo darle unos kilos más de presión en base a darle un poco más o al motor o a la bomba. Y puedo jugar recociendo el material, supongamos que son 1030, 1040, y le bajo algunos puntitos la dureza, la estructura se la ablando un poquito. Es más, hasta siquiera la puedo entregar a trabajar en caliente. Si es soportería, por supuesto. Siempre veamos qué es lo que tenemos que entregarle al cliente. Entonces, puedo jugar con ese sigma, bajar un poco la incidencia y bajar un poco la fuerza necesaria. Entre que subí un poquito la de la máquina y bajé un poquito la necesaria, puedo llegar a entrar en el terreno de poder cumplir con mi cliente. Si no, no tengo más alternativa que modificar algo. Yo también le puedo pedir a mi cliente, escúchame, y si te cambio el material, vos me lo pedís en 1040. Entonces yo lo puedo ofrecer, mirá, si lo hacemos con un 1020, y él me dirá, en base a su producto, si le sirve o no le sirve. A veces cuando hablamos de soportería, que es solamente para soportar caños, qué sé yo, le sirve exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tiene una especificación, un plano que dice eso y nadie quiere tocar mucho. Ustedes cuando se enfrenten en un proceso y tengan que ver si lo que disponen ustedes les alcanza para lo que necesitan, tienen que ver todas estas variables. ¿Cómo
ajusto, cómo modifico. Alguien dijo recién, y bueno, lo hago en 2 etapas. Y sí, pero en 2 etapas para la misma operación no. Yo lo podría decirle sí, es, si vos tenés que plegar una chapa de ancho B, en realidad la podés plegar más angosta, sí, bueno, estás bajando justamente las fuerzas necesarias, por eso ya metes en el producto. Pero a veces vale la pena preguntar. Daniel, Sí, vos lo que proponés, digamos, es someter este proceso a otras condiciones, digamos, de claro, temperatura, presión, sí, y en definitiva, cuando lo dejas reposar, no modificaste la pieza en sí. exacto. Es más, yo puedo recocer y después puedo volver a tratar térmicamente. ¿Qué me lo impide? No, seguro, no. Yo puedo hacer un Si recocido. manejás bien los parámetros, no tendrá que pasar nada. Exacto. Es un poco lo que yo me gusta que ustedes entiendan. Por Sobre ahí, esto, por ahí, no sé, si enfriás muy de golpe, por ahí templás la pieza, pero si ¿ves? Son cosas para manejás los resolver. parámetros bien, debería quedar con las mismas características Sí, de las condiciones iniciales. exactamente. Nuevamente, esto es lo que sé que se hace todos los días. Yo trato en lo posible, cuando tengo que resolver este tipo de cosas, de evitar meterme con temas que a lo mejor no domino o no tengo instalación en mi planta. Porque yo puedo decir, sí, fenómeno, yo lo hago todo eso, pero lo tengo que mandar a recocer a un tercero y después lo tengo que mandar a tratar térmicamente al mismo tercero. Primero es costo. Y segundo, son factores que no manejo yo. Pero nuevamente, a veces hay que tomar ese tipo de decisiones para poder cumplir con un cliente. A veces son negocios muy necesarios para la empresa o muy interesantes desde el punto de vista del margen de contribución o de las puertas que me abren. Acá no hay nada cerrado, todo es un poco, yo siempre se lo digo, aquí hay que ser creativo. ¿No? Y si ustedes conocen plantas o trabajan en empresas, no tanto las grandes empresas, las empresas de mediana para abajo, van a encontrar muchas alternativas de estas. Y son todas, están bien, mientras estén bien pensadas, bien desarrolladas, no hay ningún problema. Siempre se trata de evitar molestar al cliente. Entonces, yo puedo proponer cosas de este tipo. La primera en este caso sería, como bien dijeron, modifiquemos el ancho I. Entonces, lo más sencillo, lo más barato, lo más rápido. Entonces, si con eso todavía no me alcanza, bueno, echamos un poco mano a la máquina, a ver cómo le damos un poquito más de pimienta a la máquina para que consiga un poco más de fuerza. Y si todavía no lo consigo, bueno, empezaré a ver qué puedo tocar. También hay una realidad. A veces mi cliente quiere una chapa de espesor 5 milímetros. Y la chapa, en Argentina y como casi todo el mundo, no viene en milímetros, viene en pulgadas. Pues a veces no se consigue chapa de 5 milímetros, sino lo más próximo en pulgada que tenga mi proveedor. Y tampoco tiene todos los espesores. Entonces yo voy a comprar chapa y en lugar de 5 milímetros encuentro 4,75 o 5,20. Entonces ahí yo le pregunto a mi cliente, che, mira, tengo 4,75, ¿te va? Sí, lo mismo. Listo, si me bajó 0,25 de espesor, ya me bajó la fuerza necesaria. Y digo, mira, no tengo 4 veces, no tengo 5, tengo 4 milímetros. Pero suma me dirá, mira, déjame ver si me sirve o no me sirve, porque quizás su cliente a él le diga que no. En definitiva, busquemos siempre tratar de resolver el problema. Siempre como lo vamos a hacer, analizando la ecuación y viendo qué puedo tocar o qué puedo ajustar para poder conseguir modificar el valor y hacer el trabajo. Daniel, Sí, ¿puede ser que después de calentarlo y hacer el plegado y demás, y una vez que se enfríe, no corra riesgo el tema de las dimensiones? O sea, al calentarlo y enfriarlo, ¿no tengo menor calidad en las tolerancias? no. Si lo haces bien, no. Lo que puede pasar es que quizás se te deforme un poco la pieza. Pero otra vez, hay tratamientos térmicos que generan modificaciones en las piezas y tratamientos térmicos que no. ¿Sí? Si vos me decís,
Yo a la pieza la recosí, la mecanicé y después la tengo que templar. Te diría, ojo, porque si lo templás, le vas a dar una temperatura de 800, 900 grados, la pieza se va a deformar seguro. Se va a tender a estirar. Entonces vas a perder el ángulo. La longitud no, porque la longitud si la cortaste bien, no va a crecer la pieza. Pero sí se va a tender a modificar. Entonces, ojo, ¿qué tratamiento tenés que hacer después? O si lo sé después, quizás tenga que tener algún tipo de conformador, o sea, un molde, que sostenga la pieza mientras vos la estás calentando para que no se deforme. Otra vez, hay que hacer el análisis de qué, digamos, qué conviene más. Porque a veces uno hace las cosas porque termina saliendo más caro si lo hubiera comprado hecho. Si vos haces un tratamiento recocido, y capaz que con 600 grados, 700 grados, conseguís, ¿no?, ablandar un poco la pieza. Ahora, cuando tenés que ir a endurecer, es más complicado. Se consiguen por otros tratamientos, como caso del nitrurado, que les comentaba. Nitrurado es un tratamiento de baja temperatura. Yo le aporto nitrógeno a la pieza para endurecerla, pero consigo ahí es dureza superficial. No consigo incrementar ni la tenacidad. Entonces, yo puedo hacer cosas, pero quizás no consiga lo que estoy buscando. Yo puedo hacer un temple y lo dejo enfriar al aire, para que no sea un tan... Lo que voy a conseguir es un bonificado, le subo un poco la capacidad mecánica. Otra vez, dependiendo siempre cuál sea el producto, qué conocimiento tengan ustedes, qué equipos tengan ustedes, le van a surgir alternativas. Lo más fácil hubiera sido, vamos a comprar una máquina más grande. También se puede hacer, si tienen el respaldo. No sé si fui claro. Sí, sí, es un gran depende. Es un gran depende, exactamente. Yo lo digo siempre. Vean qué necesitan y analicen qué se los da. Y dentro de todos los procesos que le pueden dar las características que ustedes buscan, ¿cuál es el que más se adapta a ustedes? En general trata de ser siempre el que sea seguro primero, acuérdense, el que sea más económico y el que realmente sea una solución. Si van a encarar las cosas de esta manera, hagan ensayos, hagan pruebas. No se larguen a hacer, voy a hacer esto, y tienen toda una producción, porque si no les funciona. Hagan pruebas, hagan un prototipo, prueben 2 o 3 piezas, vayan ajustando. Ahí se van a dar cuenta si sirve o no sirve. Por supuesto, siempre con sentido técnico. No se larguen a tocar todo a la vez. Miren la fórmula y digan, bueno, voy a jugar con el ancho I. El ancho L, perdón. Y ya hacen un herramental, que es muy sencillo. Agrandan el que tienen, hacen uno nuevo. No hace falta ni que lo hagan. A veces los herramientales para prueba lo hacen directamente en 1010, sin ni siquiera tratarlo térmicamente, sin para una prueba. Después se funciona así, lo mandan a tratar, lo nitruran, lo croman, le hacen todo lo que le quieren hacer. Listo. Probé solamente, toqué el ancho L. ¿Me alcanzó? ¿Sirvió? ¿Por cuántas me parecía que daba? ¿Lo pruebo empíricamente? Sí, me da. No toco más nada. ¿Por cuántas me daba? Pero en esta ecuación hay algunos factores que no tienen en cuenta. Bueno, mejoró la situación, pero todavía no lo consigue. Listo. ¿Ahora qué toco? Toco la máquina, a ver si consigo un poquito más de caudal, para que con ese caudal y presión yo pueda tener un poquito más de fuerza. Bueno, vamos probando. ¿Ok? Sí, Queda sí. claro, Daniel. Muy bien. Esto vamos a ver después. Acá tenemos la resistencia que hablábamos hoy, las tablas. Estas son tablas que las consiguen en cualquier libro de metalurgia, en cualquier libro de mecánica, de herramientales. Esto no es lo buscan en internet y lo encuentran. Entonces, fíjense que el material, la resistencia en kilo por milímetro cuadrado. Van buscando a ver qué necesitan ustedes. Acá tenemos a 0,1 de carbono, 0 de carbono, 0,3, 0,4, 1010, 1020, 1030. Y van viendo la resistencia en kilo por milímetro cuadrado. Ojo, está la otra tabla por acá. No, está en el funcionador.
Ojo, verifiquen siempre de qué resistencia hablamos acá. Si es a la rotura, si es la de tracción, la deformación. No, acá dice resistencia kilo por metro cuadrado. Ojo con el factor que utilizan. Asegúrense que sea el de la fórmula. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las máquinas típicas para el plegado, para el estampado? Bueno, la plegadora manual, que tiene 2 contrapesos, lo que hacemos es una cuchilla que yo la muevo a mano, y ese peso me dobla una chapa. La plegadora mecánica, lo mismo, nada más que tengo un motor o una polea que hace el mismo movimiento. Las hidromecánicas, que son un mix entre fuerza hidráulica y trabajo mecánico, y las hidráulicas, que son las más modernas, inclusive hoy en día se le ha aplicado control numérico, o sea, tenemos plegadoras hidráulicas CNC, en la cual yo coloco una chapa y hace un plegado libre, y van siguiendo un programa y hacen unas obras de arte que son fabulosas. Pueden plegar perfilería para puertas, para ventanas, para marcos especiales. Una vez visité una fábrica que hacía puertas y esclusas para combustión de energía atómica. Entonces trabajaba primero en acero inoxidable. Es un material bastante complicado para trabajar, más en el arranque de viruta. Y segundo, eran puertas que tenían 4 o 5 labios, justamente eran puertas que llevaban contenedores de plomo, realmente para evitar que la radiación se traslade. Ustedes saben que la radiación se traslada en línea recta, no dobla. Entonces, cuando uno le coloca un obstáculo frontal, la radiación simplemente choca y se queda ahí. No busca meterse por algún lado. Entonces, los ladrillos de plomo tienen un chevrón, digamos, tienen un encastre macho y un encastre hembra que se encajan unos con otros, y las puertas que soportan eso son justamente, llevan varias pestañas. Bueno, había una plegadora de este tipo, y hacía los marcos de esos portones en chapa de 6 milímetros, ¿sí? Y los plegaba de una manera precisa. Había que hacer 10 marcos, eran los 10 marcos exactamente iguales. Se ponía la chapa y la máquina trabajaba sola. No todos tienen ese tipo de cosas, pero bueno, el negocio era rentable como para haber comprado el equipo. Pasó lo que le dije, si no me daba la fuerza, compré un equipo nuevo. Daniel, Una prensa, en el caso del plegado, podemos manejar una prensa o un balancín. Para plegado más que nada usamos prensa, justamente porque como no queremos impacto, queremos que sea progresivo. ¿Cómo se compone una prensa? Es un montante, generalmente con columnas, donde voy a tener una bancada, como marca acá, que es fija y sólida, esta no se mueve. Voy a tener el mazo, o sea, lo que aprieta la parte de arriba del herramental, los pistones hidráulicos, que es lo que está unido al cilindro hidráulico que está acá arriba. ¿Y esto qué hacemos? Esta estructura soporta el esfuerzo que este pistón hacia abajo, que cerraría con que esto se tiende a estirar. O el esfuerzo que hace el pistón tiende a levantar las columnas de esa estructura. Por eso es tan robusta en su sujeción. Es una máquina que hace fuerza contra sí misma. Y aprovecha todo ese esfuerzo justamente cuando se coloca un material entre el mazo y la bancada, a deformarlo prácticamente. Acá tenemos algunos tipos de herramientales. Yo les decía, fíjense que el herramental más común es este herramental que tenemos acá, para plegado libre, que es una cuchilla con una forma muy rara. En realidad lo que permite esta cuchilla es trabajar con piezas cerradas, hacer cajones. Donde yo puedo ir rotando ese cajón y plegando y voy armando una estructura que se va cerrando en sí misma. Otra que tenemos son los herramientales, fíjense que estos inclusive se intercambian, tienen sistema de corizas, se intercambian, entonces me permiten con la parte hembra del herramental, esto es lo que yo les decía que habría que hacer para modificar esta es la longitud L, que estamos marcando acá, o esta es la longitud L, ¿ven? De acá hasta acá. De la chapa se dobla, y tengo arriba el herramental que la dobla. Fíjense, vamos a borrar esto, un detalle.
El punto de contacto o el punto de aplicación de la fuerza del herramental a la chapa es este. Pero a su vez, la chapa transmite la fuerza a lo que lo soporta a partir de acá. Fíjense en estas zonas de esa B que se ven de otro color. ¿Se alcanza a percibir? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Acá también, fíjense que esto tiene otro color, es un postizo. Estos postizos suelen ser de carburo de tungsteno o wolframio. Es un material extremadamente resistente al desgaste, no soporta impactos, porque es un aglomerado, es un sinterizado, pero es un material que tiene mucha resistencia al desgaste. ¿Por qué? Porque en ese punto hay un punto de roce y de desplazamiento de dos superficies que están transmitiéndose una fuerza muy grande. Entonces, estas son placas postizas que se van intercambiando cuando se van gastando, para evitar después tener que tirar todo lo demás. O sea, y acá lo mismo, estos son placas postizas, que cuando esto se gasta, se cambia por otra, y el herramental sigue siendo el mismo. No sé si acá se alcanza a ver. Fíjense en esta que tenemos acá, que estas placas, no sé si van a salir el borde, toda esta forma que tiene acá, esto es una pieza de carburo de tungsteno. Es postiza, está fija con tornillo probablemente al resto del herramental, y esta es la parte que se gasta, la parte que se deforma. Yo cambio únicamente esta parte y todo el resto del herramental me sirve. Acá tenemos una presa, como les decía recién, una presa de pórtico, con todo el sistema, y acá abajo el herramental. Perdón, esto es un balancín. Es un balancín que lo utilizamos para estampar o para troquelar, para cortar. Esto es un golpe dinámico de una excéntrica y esto va a bajar y subir con mucha velocidad. Esto es mucho más lento. Son para presiones distintas. ¿Cómo es el ciclo? Tenemos que desarrollar una pieza estampada. En general, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar, es decir, cortar el desarrollo. ¿Se acuerdan al principio cuando vimos la forma de cálculo, estamos muy por encima de cómo calcular el largo de la pieza todavía sin pegar, sin deformar? Hay una fórmula cuando calculábamos el L. Bueno, eso es lo que se llama cortar el desarrollo. Esto que vamos a ver, esta secuencia, es una secuencia muy teórica. En general, los idóneos del taller lo que hacen es cortan un aproximado un poco más largo, hacen el trabajo y después recortan. La última operación de estampado de la pieza es un troquel, donde va a cortar todo el excedente. Después se puede ajustar y ya, una vez que ya tiene el desarrollo completo, recorta y obviamos una operación. Pero al principio generalmente se hace así. Después se estampan el volumen, calibran la forma. Estas dos etapas suelen ser necesarias cuando uno está trabajando con materiales que son muy resistentes, con espesores muy gruesos y con formas muy complejas. Por eso había comentado que empíricamente se definió que el radio de plegado de dos caras en general se toma como de 1 a 2 veces el espesor en los materiales blandos. A veces la ingeniería o a veces el proyecto no da esa posibilidad. Entonces, cuando uno tiene que plegar con radios menores al espesor, ahí empezamos a tener problemas. Primero, que la chapa se tiende a resistir. Y segundo, que tenemos que tener mucho cuidado de orientar correctamente la fibra para evitar que la pieza se rompa. Más cuando le estoy haciendo un radio muy cerrado. Entonces, ¿qué se suele hacer? Estampamos una preforma o una forma aproximada y después en una segunda herramienta ya más precisa le damos lo que se llama el conformado final o el calibrado final. De ahí sí vamos a ir sobre la pieza, pero con mucho menos esfuerzo. Lo que nos interesa ahí es que tenga la forma que estamos buscando
y que no se rompa. Después viene el corte de la pieza y en el caso, bueno, dentro de una bisagra viene el punzonado, los plegados, etc. ¿Qué obtenemos por sistema de estampado forjado en frío? De todo. Estos son los perfiles que se consiguen por el plegado al aire. O sea, esos punzones que yo les mostré recién que estaban inclinados de una forma rara, bueno, permiten hacer cajones cerrados. Queda muy bien. Formas muy complejas, formas también muy complejas, por lo que tiene empleado el manejo de la chapa, que es muy económico. Una vez que yo desarrollé el herramental, que es lo caro, en caso de forma, ¿no? Porque el herramental inclusive abierto que estamos viendo es mucho más económico, me permite grandes volúmenes de producción con tiempos muy cortos. Contra otro proceso que a lo mejor me permite obtener lo mismo, el caso de, como por ejemplo, estos perfiles yo los puedo obtener por laminado, con cilindros que me den la forma. Pero ya me implica un tren de laminación, que es un elemento mucho más costoso, un equipamiento mucho más costoso, que tener una cuchilla en la prensa. Cuando hablamos de grandes volúmenes, entonces ahí vamos a hacer la cuenta. ¿Cómo juega el tren de laminación para grandes volúmenes contra una prensa forma que tenga CNC? Para grandes volúmenes ganaría el tren, pero para bajos volúmenes de mucha variedad ganaría la prensa. Nuevamente, el depende, como decía el compañero recién, sí, depende de los factores, siempre el volumen, la calidad, el plazo de entrega, el negocio completo, va a definir un proceso u otro. Bien, vamos a cortar acá por hoy. Ya veo que varios han ido. Así que bueno. La clase que viene seguimos con punzonado. Es otro proceso que estamos avanzando. Hoy es martes. El jueves no tenemos actividad. Pasamos al martes que viene. Y ya pronto se nos viene el parcial encima. En un par de semanas tenemos parcial. Empiecen a preguntar ahora si tienen dudas, empiecen a ir estudiando. Como ya ven, no es complejo, pero es mucho. ¿De acuerdo? Bien. Cuídense, tengan buen fin de semana, pasen felices Pascuas los que creen en el tema y nos vemos la semana que viene.